Bienvenidos a Punto de Letra. Esta semana te hablaré de películas diferentes a todas las que vemos en estas fechas. No me malinterpretes. Yo de hecho también aprecio joyas cinematográficas como La Pasión de Cristo o Los 10 Mandamientos de 1956. Me encantan, ¿ok? Pero también me agradan las películas que de hecho te hacen cuestionarte tus creencias, sobre todo porque discernir nos hace, pues, de hecho, cuestionarnos sin dejarnos manipular por la religión. Podemos elegir creer con fundamentos o, de hecho, creer como si fuéramos solo un rebaño. Suena duro, pero yo creo en esto. Y sé también que muchos de ustedes también creen en eso. Por ello, les dejo estas 3 películas para que abran en sí sus mentes respecto a sus creencias religiosas. En sí no busco que dejen de creer en lo que creen. Solo quiero darles opciones a las tradicionales películas religiosas. Sin más, iniciemos con el tema de esta semana. Es una película de suspenso psicológico y yo diría que también tiene mucho de misterio. Se estrenó el año pasado y fue dirigida de hecho por Edward Berger. Está en sí basada en la novela homónima de Robert Harris, que se publicó en 2016. Esta obra es una especie de thriller que tiene mucho de suspenso. El actor Ralph Fiennes, espero que se pronuncie así, si no igualmente les dejo el nombre, quien pues si recordarás representa al chef de The Menu, pues hace un estupendo trabajo representando al cardenal Thomas Lawrence. El actor mexicano Carlos Díez, igualmente te dejaré el nombre, quien representa al cardenal Benítez, pues recibió su primer sueldo como actor en esta película tras dedicarse más de 30 años a la arquitectura. El nombre de la película se refiere a la reunión de cardenales pertenecientes a la Iglesia Católica, quienes deben elegir a un nuevo papa. Esta película estuvo nominada a los premios Oscar. De hecho, el guionista de la película, Peter Straugen, si no pronuncié bien, te dejo el nombre aquí, en sí ganó un premio Oscar al mejor guión adaptado. También ganó un premio Globo de Oro al mejor guión. Vamos a la trama. El Papa fallece y debe ser elegido un nuevo pontífice, por lo que se celebra un cónclave. El cardenal Thomas Lawrence es el encargado de presidir esta elección. Lo irónico es que Thomas se halla en medio de una crisis de fe, no debido precisamente a Dios, sino a la Iglesia como institución. Sin embargo, pues sí trata de ser lo más justo posible en la tarea que se le encomendó. De hecho, hay 4 cardenales que son los preferidos en la votación. Tenemos a Bellini, a Adeyemi, Tremblay y Tedesco. Sin embargo, aunque estos hombres son pues lo que nosotros llamaríamos hombres de fe, pues en sí cada uno esconde secretos que solo reflejan una cualidad enteramente humana, una ambición desmedida por llegar al poder. Incluso Lawrence a veces casi se deja corromper, pero retorna a su actitud imparcial para elegir al hombre más indicado para ser el sumo pontífice. Tras 7 votaciones, eligen a un cardenal que no estaba entre los más populares desde el principio, y que de hecho fue invitado al cónclave sin que nadie supiera. El final es un tanto incierto, ya que se revela una condición en la salud del nuevo papa que podría ser un impedimento para que cumpla su papel.
Cónclave me recordó un tanto a Juego de Tronos en cuanto a las ambiciones políticas. Al ver esta película creí que no me agradaría porque sería muy religiosa, pero en realidad el filme me sorprendió porque presenta a la Iglesia Católica como es en realidad y también presenta a los cardenales como hombres comunes, mas no santos. Digo esto porque alrededor de la película ves los errores que cometieron cada uno, los mismos que les impidieron convertirse en el Papa, ya que cada uno anhelaba tanto el poder que se valieron de las artimañas más viles para conseguirlo. En cambio, otros tenían ideas tan conservadoras y homofóbicas que querían eliminar a los miembros de otras religiones solo porque no pensaban como ellos, o en el caso de la comunidad LGBTQIA+, creían que por ser diferentes no merecían pertenecer a la iglesia, lo cual en realidad no tiene nada que ver con el principio fundamental del catolicismo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres un católico ferviente, nada abierto a otras ideas y a la realidad de la iglesia, pues yo te recomiendo que no veas esta película, a decir verdad, porque te sentirás terriblemente ofendido, ya que presenta la corrupción de la iglesia partiendo desde el Vaticano. Sin embargo, también presenta una posible esperanza en el nuevo Papa escogido, que en sí le da importancia a los derechos de las mujeres desde su trato para con las monjas quienes estaban presentes durante el cónclave, cumpliendo funciones poco relevantes para la mayoría de los cardenales, pero no para él. Este nuevo Papa es un punto focal de esperanza para restablecer la Iglesia, puesto que su carácter ofrece la firmeza requerida para liderar y al mismo tiempo la empatía para tolerar las diferencias con respecto a otras creencias, porque al final pues en sí, amigos, todos somos humanos. Así que sí, el Papa elegido no tiene un carácter puramente masculino, lo digo metafóricamente y también literalmente. Al ver el desenlace de la película entenderás por qué digo esto. Así que si te aventuras a verla, créeme que te llevarás muchas sorpresas. O en inglés, Heretic. Te dejo el nombre acá, si no pronuncié bien. Esta película estadounidense del 2024 en sí es una película de terror psicológico y suspenso. Excelente, a decir verdad. Sus protagonistas son Hugh Grant, el actor británico que en su juventud casi todos lo vimos en la mayoría de comedias románticas. Por otro lado está Sophie Thatcher, quien pues ha estado participando en muy buenas películas, especialmente de terror, suspenso y estos temas. Y también tenemos a Chloe East. Ellos en sí representan respectivamente a el señor Reed, la hermana Barnes y la hermana Paxton. Fue dirigida por Scott Beck y Brian Woods. Dos jóvenes mormonas, la hermana Barnes y la hermana Paxton, van a predicar a la casa del señor Reed, quien parece un hombre amable al principio. Sin embargo, deberán poner a prueba su fe al acceder a participar en un juego que amenazará sus vidas, puesto que este hombre quiere convencerlas de su escepticismo. Solo una de las hermanas resolverá los acertijos del juego y podrá obtener su libertad. El final es bastante abierto, a decir verdad, ya que, por una parte, aunque la hermana sobrevivió, pareciera que su fe pues ha cambiado por lo sucedido. Iniciemos con el nombre de la película. Hereje es alguien que no es tan afecto a la religión. Así que desde allí ya se nos anticipa que esta película será algo así como religión versus escepticismo. Pero a decir verdad, aunque el señor Reed realmente parecía un claro psicópata asesino,
El personaje tiene buenos argumentos al debatir las creencias de las dos hermanas mormonas. Desde el hecho de que Joseph Smith, el fundador de esta religión, estableció la poligamia porque en realidad él no podía ser fiel. Y más tarde, pues esto se abolió, cambiándola por la monogamia para atraer a más creyentes. En sí no solo se ensaña con el mormonismo, sino con la mayoría de las religiones más populares. Así que me recordó a mis clases de filosofía del colegio, cuando hablaban de ateísmo y demás cuestiones. Pero en sí, aunque todo el juego en el que forzó a participar a las dos hermanas fue bastante macabro, es cierto lo que afirmaba. El objetivo de la mayor parte de religiones es controlar a las personas para que un grupo reducido de personas puedan ejercer poder sobre ellas, sin problema alguno. Me recordó a la política, a decir verdad, y a lo que dijo Marx alguna vez: la religión es el opio del pueblo. Aunque el señor Reed estaba bastante desfasado y tenía mucho tiempo libre, a decir verdad, para dar unas cuantas lecciones a unas jóvenes creyentes para que dudaran de su fe, en realidad también con ello forzó a las jóvenes a entender si su fe tenía fundamentos o si solo creían porque les habían manipulado para que lo hicieran. No creo que esta película predique el ateísmo como muchos críticos afirmaron. Creo que te obliga a cuestionar tus creencias religiosas y a entender que todas las religiones tienen algo de interesante si estás abierto a aprender de ellas. No te preocupes, no vas a perder tu fe al ver esta película, pero lo admito, es bastante sórdida a veces. Pero el final, aunque un tanto trágico, pues tiene su contraparte positiva. Así que es una buena película por si tienes la mente bastante abierta, como te decía, respecto a la religión. O su nombre original en inglés, Spotlight. Esta película del 2015 está basada en una historia real. Es un drama biográfico dirigido por Tom McCarthy y escrito por McCarthy y Josh Singer. La película obtuvo 6 nominaciones al Oscar, ganando de hecho por mejor película y por mejor guión. Esta película cuenta con las increíbles actuaciones de Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, Brian Darcy James, Liv Schreiber, espero que se pronuncie así, es un nombre un poco raro, te dejo acá el nombre, y pues Stanley Tucci. Un dato interesante también es que la investigación real en la que se inspiró esta película hizo en sí que el diario Globe ganara el premio Pulitzer en la sección Servicio Público de 2003. Vamos a trama. Los reporteros de investigación del periódico de Boston Globe, denominados Spotlight, pues en sí por encargo de un nuevo directivo, decidieron investigar y esto los llevó a revelar a su audiencia un terrible escándalo de la Iglesia Católica de Massachusetts, puesto que dicha institución ocultó numerosos casos de abusos sexuales generados pues por sacerdotes de Boston hacia niños. Es decir, se habla de pederastia y de pedofilia. Para el caso, aclaremos de una vez. El primer término se refiere al abuso sexual cometido contra menores y el otro término se refiere al deseo sexual hacia los mismos. La película ahonda en la extenuante investigación de los periodistas para descubrir quiénes fueron los sacerdotes que cometieron estos abusos y quiénes fueron las víctimas. Para ello recurren a entrevistas varias, revisión de documentos, varios también, y de archivos. El filme retrata el hecho de que la Iglesia Católica sabía de estos casos,
que en lugar de amonestar a estos sacerdotes, solo los encubrían, trasladándolos a otras parroquias en otras ciudades de Estados Unidos, en su mayoría dándoles la oportunidad para que continuaran con los abusos. En sí la película representa la labor del periodismo responsable, reflejar la verdad y darles voz a quienes fueron silenciados. Por eso me encantó este filme y puede que sea la más controversial de las películas que te presento hoy, pero es excelente, tanto así que ha sido elegida como una de las mejores películas del año 2015. Spotlight para mí es una película que te provoca muchas emociones, la mayoría negativas lamentablemente, la verdad porque incomoda, debido a la temática que trata. Mientras la veía sentí una mezcla de rabia, impotencia, frustración y temor, porque los niños no están exentos de todo tipo de peligros. En sí también me asqueó, si soy sincera, el hecho de que quienes supuestamente son mensajeros de Dios usen al mismo Dios y a la autoridad que tienen para cometer todo tipo de actos crueles contra niños inocentes, que en una primera instancia confiaron en ellos ciegamente. Entonces uno entiende que lo que ellos predican son solo palabras sueltas, porque no son capaces de poner en práctica lo que sermonean. En sí, al ver Spotlight, entiendes que el mal puede estar escondido bajo una sotana y carisma para atraer a algunos pequeños, que en sí pues son lo más puro que hay, por lo que su inocencia no debe ser tomada por nadie. Obviamente no todos los sacerdotes son iguales, algunos tienen una gran vocación y respeto verdadero por Dios y por la gente que se acerca a ellos en busca de un buen consejo. En sí la película es genial. Creo que rompe el velo con el que se ve al catolicismo. Refleja la hipocresía que también hay en la Iglesia, y lo principal es que busca justicia para las víctimas de la pederastia. En sí refleja a personas rotas luego de la experiencia. Otros manifestaron que pensaron en el suicidio muchas veces. Algunos lo cometieron y muchos otros aprendieron a vivir con estos traumas que se convertían en heridas abiertas cada vez que debían relatar su experiencia solo para que a otros no les sucediera. Fueron seres marcados de por vida, solo por actos irresponsables de hombres que debieron ser sancionados desde el principio. Spotlight, para finalizar, busca eso, justicia y veracidad de los hechos. Además, desenmascarar de cierta manera a sacerdotes totalmente ávidos de poder, que en realidad se valieron de él para perjudicar incluso a familias enteras de niños inocentes. Lo siento si herí susceptibilidades, pero hay un montón de temas que deben decirse, porque en sí cuando la fe es usada para dañar a otros, entiendes el precepto de no nombrarás a Dios en vano, que viene siendo algo así como no seas tan estúpido para usar a Dios cuando te conviene, para hacer todo tipo de bajezas, porque hay una justicia mejor que la de los hombres, algo llamado karma, dicen algunos. Espero que se hayan quedado hasta el final, amigos, y no se hayan ofendido por este video. Ese no era el objetivo del mismo. Y no, la verdad yo no soy atea. Yo creo que nunca lo he sido y creo que no podría serlo. Definitivamente porque la espiritualidad es importante para mí. Sin embargo, he escuchado los fundamentos de los ateos y lo irónico es que la gente más culta casi siempre lo es. Así que no juzgo sus creencias, yo creo que cada persona puede creer en lo que quiera, si eso no le hace daño a nadie. Basándome en ese precepto, pues podríamos decir que a veces sí me cabrea bastante que siendo católicos hayamos usado la religión de la peor manera posible,
hablamos de Dios hasta hartarnos, leemos la Biblia y creemos que memorizar partes de ella nos hace mejores que los demás, cuando hay tanta gente que sabe lo básico de la misma, pero lo poco que sabe lo practica. De ahí que en sí no me desagrade la sabiduría de la canción de Arjona, Jesús es verbo, no sustantivo. En sí es fácil usar las palabras y engatusar a la gente, es muy fácil verborrear porque tienes don de palabra. Yo creo que para don de palabra muchísima gente, pero en sí lo difícil es ser consecuente con lo que dices, lo complejo es tolerar al que no te sigue porque piensa distinto. Lo complejo es entender que si elegiste el sacerdocio, eres un mensajero de Dios, mas no en sí un representante de Dios en la tierra, porque yo creo que para representante de Dios en la tierra, pues solamente Jesús. También pues está el tema de que en nombre de Dios no solo se ha cometido todo tipo de atrocidades como la pederastia mencionada antes, sino toda la violencia de las cruzadas en la Edad Media, donde prácticamente morían todos los no cristianos. En serio, no creo que Dios quisiera que muriera tanta gente inocente. En consecuencia, pues soy católica, crecí en una familia que siempre lo fue, y decidí continuar siéndolo cuando tuve la capacidad de elegir, pero no soy una católica fanática, me cuestiono muchos temas de esta religión y de todas, a decir verdad. Por tanto, por supuesto, no soy la persona más religiosa del mundo en términos tradicionales. Soy de la gente que cree que debes pasar más tiempo haciendo algo bueno fuera de la iglesia que juzgando a todos dentro de ella, y además me he estado enterando de los textos apócrifos recientemente, así que en realidad estoy descubriendo tanto de lo que no tenía idea. Tuve una especialidad de ciencias sociales en el colegio y por ese trasfondo, pues creo que nos abrieron la mente a varias religiones. Me agradan muchas de las orientales, a decir verdad, por tanto creo que la única religión en realidad pues es el amor, ¿ok? Cuando amas a alguien lo dejas ser y pues a decir verdad eso implica no imponerle nada. Es difícil tolerar y esa en sí es la única religión que debería interesarnos. Para finalizar, pues por supuesto que es cierto que muchas religiones buscan controlar de cierta manera a las personas, sobre todo con el miedo hacia lo que podría ocurrir con la desobediencia. Sin embargo, amigos, obedecer ciegamente no nos hace humildes, nos hace manipulables. Tú puedes elegir obedecer si eso no va en contra de tus principios. Por tanto, el objetivo de este video pues fue cuestionarse todo porque siempre creeré que la verdad nos traerá libertad. Irónicamente recuerdan quién dijo la frase. Desde ahí ya nos estaba invitando a pensar. Eso es todo por el video de esta semana. Muchas gracias por ver. Por favor, suscríbete al canal. De esa forma me apoyas para que este proyecto siga creciendo. Y recuerda que el contenido en esta plataforma pues es gratuito y que esa es la manera en la que nos apoyas a las personas que creamos contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.